Bien, entonces vamos a recordar un poco el plano cartesiano. Y si ustedes recuerdan, aquí X y Y eran positivos. Aquí X era negativo y Y positivo. Aquí en el siguiente cuadrante ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante X es positivo y Y es negativo. El plano cartesiano. Y también es necesario recordar un poco las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas se basaban en un triángulo rectángulo donde teníamos un ángulo que en este caso le vamos a llamar teta. A este le vamos a conocer como Y, a este le vamos a conocer como X y a este lado le vamos a conocer como C o hipotenusa. Entonces, si quieren le ponemos H, pues están ustedes más acostumbrados a verlo como H. Y decíamos que a partir de este triángulo se desprenden las funciones trigonométricas. Por ejemplo, la función tangente del ángulo es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces la tangente es Y sobre X. El lado, por ejemplo, la función seno de este mismo ángulo, de este ángulo, es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Es Y sobre H. Y la función coseno, que son las que nosotros vamos a ocupar estas tres. Seno sería el lado adyacente sobre hipotenusa, o sea, X sobre H. Y entonces esto sería como el repaso de la parte analítica. Ahora vamos a hacer un ejercicio del ángulo. Por convención nos estamos poniendo de acuerdo que todo lo que quede aquí en X va a ser coseno y todo lo que quede en la parte de Y vamos a utilizar la función seno. Un vector como tal tiene tres características. El vector tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud, el número que él representa. Magnitud, dirección, que tiene que ver con el ángulo al que él representa, y el sentido. Entonces yo podría tener un vector, por ejemplo, de magnitud 30 newton, 20 grados, noroeste, por ejemplo. Y esto sería la magnitud, la dirección y el sentido. Eso sería las tres características de un vector. Entonces, sería así. Fíjense bien. Sería un vector de magnitud 30 newton con un ángulo de 20 grados y que va en dirección al noroeste. No al norte, no al este, sino al noroeste. Cuando ya vemos esto aquí, si nosotros pusiéramos un haz de luz, por explicárselo de alguna manera, pusiéramos un foco ahí, encima del vector, este vector reflejaría una sombra aquí. Y a esa sombra le conoceríamos nosotros como, le vamos a poner nombre a este vector se llama vector A. Este sería A sobre X. Y si pusiéramos una luz por aquí, este vector reflejaría una sombra A en Y. Y a estas dos cosas que están aquí las conoceríamos como, ¿cómo aparecer esto? Componentes, encuentre las componentes rectangulares. Calculadora en mano. Entonces, dijimos hace un ratito que todo aquello que va a quedar sobre el eje X lo vamos a encontrar con la función coseno del ángulo. Y todo aquello que quede reflejado sobre el eje Y lo vamos a encontrar con la función seno del ángulo. Analicemos A en X. Y yo digo que A en X es el vector A multiplicado por el coseno del ángulo. Y lo escribo, AX es igual al vector A
multiplicado por el coseno del ángulo. Esta sería la fórmula, miren. Para encontrar siempre las componentes rectangulares en X, esta sería como una fórmula. A X lo encontramos con A coseno del ángulo. Sustituyamos entonces esto porque a A yo conozco su valor numérico, que es 30, ¿cierto? Y el coseno de este ángulo es coseno de 20. Entonces, encontrémoslo. Vale 30 newton. ¿Cuánto vale el coseno de teta? Vale coseno de 20. Entonces, ¿qué van a hacer en la calculadora? Bueno, dicen ustedes así. Es 30, ¿verdad? Entonces escribe 30 coseno. Entonces busca coseno. Aquí está en la calculadora coseno de 20. Y le pone el 20. Y le da igual. Y ese numerito que está ahí lo escribe tal cual y apareció. Entonces aparece 28.190. Esto es 28.190. Esa sería la componente rectangular en X. Ahora vamos a encontrar la componente rectangular en Y. A en Y, ¿cómo lo encontramos? Pues de la misma manera que encontramos A en X. Multiplicando al vector A por el seno. Ahora ya no es coseno, ahora es la función seno. Entonces, A en Y va a ser, lo sustituimos aquí, A en Y es igual a A seno del ángulo. Y esta sería la fórmula, miren muchachos. Sustituimos los valores. ¿Quién es A? Bueno, A vale 30 newton. 30 newton. ¿Quién es seno de teta? Pues es seno de 20. Entonces ponemos aquí seno de 20. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a la calculadora. Otra vez. Escribe usted 30. Pues pone 30 ahí en la calculadora. Luego seno de 20. Entonces aprieta el botón seno aquí. Seno. Y ahora pone 20. Y la igual. Y lo que salió ahí es lo que va a poner. 10.26. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Ya encontramos aquí, porque eso es lo que nos están pidiendo nada más. Las componentes rectangulares de A, pues una de ellas es, cuando A está reflejado en X, es 28.190. Y cuando A está reflejado en Y, la componente rectangular es 10.